Ahí está, muchísimas gracias. Se ve bien, ¿no? Bienvenidos al último y quinto encuentro del CIMO dedicado a conceptos fundamentales o conceptos básicos de Israel y el Medio Oriente a partir de la fundación del Estado judío en el año 48 con su protohistoria, comenzando, digamos, a fines del siglo XIX, en su era moderna, cuando ya empieza a ser el Estado de Israel el proyecto ideológico en el sentido de idea del doctor Herzl y el movimiento sionista contemporáneo. Hemos transitado por la Declaración de Independencia, las guerras de Israel, la economía fundacional del Estado, la recepción de inmigrantes, la actual guerra contra el terrorismo, y hoy, en este quinto y último encuentro, tenemos el privilegio de poder hablar de la paz. Un tema que no habíamos calculado cuando empezamos estos encuentros y que, como a menudo ocurre con el pueblo judío, se presenta milagrosamente. Hemos tenido, no menos milagrosamente, 4 oradores de excepción a lo largo de estos 5 encuentros. Mauro Embé, el director ejecutivo del CIMO, Brian Fromowich, prácticamente su secretario general, Tommy Abud y Malena Perelmutter, que son integrantes de primer nivel del CIMO, comprometidos, y ellos 4 de los principales eruditos, yo diría, a nivel universitario, académico, en español, sobre el Medio Oriente e Israel en Argentina. De lo que estoy seguro es que no hay otro foro de pensamiento tan importante sobre el tema en la franja etaria en la que están insertos nuestros 4 oradores, cada uno con su respectiva responsabilidad. Siendo el tema de Israel, más que el del Medio Oriente, recurrente en las discusiones sobre política internacional en los claustros universitarios, es de primera importancia, imprescindible, que tengamos exponentes de este nivel como los que conforman el CIMO. El tema de la paz, que hoy vamos a tener el privilegio de tratar, es la normalización de relaciones entre 2 países, 2 estados que nunca debieron haber sido enemigos porque no son limítrofes ni tienen ningún conflicto real entre ellos. El Estado de Israel y los Emiratos Árabes Unidos. El príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos firmó establecimiento por primera vez de relaciones normales entre ambos países con el primer ministro Benjamin Netanyahu y auspiciados, acompañados por el presidente norteamericano Donald Trump. Es el tercer acuerdo de paz, en este caso establecimiento de relaciones normales, y el tercero con una nación árabe. Egipto en el 77, Jordania en el 94, Emiratos Árabes Unidos en esta significativa fecha de 2020. Y yo creo que en lo que se firma ahora y el intercambio ahora es más cálido de lo que fue la exitosísima firma con Egipto y la también exitosa firma con Jordania, pero ninguna estuvo acompañada de tanta expectativa sobre los intercambios económicos, sobre todo, que puede haber, y lo que esto significa para la integración de Israel en el mundo del Medio Oriente como esta. Yo diría que con Egipto se garantizó que ya no iba a haber una guerra que pusiera en peligro existencial a Israel. Con Egipto se garantizó la no guerra, porque fue una paz fría. Aun cuando Sadat fue a la Knesset y que fue asesinado, dio su vida por la paz, de todos modos fue una paz en la que los pueblos prácticamente, básicamente el pueblo egipcio, no aceptó la idea de intercambiar de manera personal o cultura o ideas con los judíos de Israel. Y tampoco comercialmente condujo a nada. Mientras que
dos estados que ambos pequeños, ambos significativos en cuanto a su peso económico, pero Israel como una startup nation de primer nivel y Emiratos Árabes Unidos con una commodity como es el petróleo. Pero hay un perfume de expectativa, de posibilidades, de unión económica entre las dos naciones que podría centrifugar en el sentido de atraer a otros más y disparar el famoso Benelux con el que soñaba Shimon Peres cuando se inició Oslo en el año 93. A ver si ahora sucede, a ver si estos jóvenes del CIMO que tanto nos han esclarecido e ilustrado también acompañan con sus conocimientos este nuevo impulso que recibe la paz y la seguridad de Israel en el Medio Oriente. Bienvenidos a este quinto encuentro del CIMO, que sigan disfrutando, aprendiendo y debatiendo. Muy bien, muchísimas gracias a todos entonces por participar. Como dijimos, va a ser nuestro último encuentro. Le cedo la palabra a Brian Frosmovich. Bueno, ¿cómo andan todos? Les agradezco a todos su presencia en este quinto encuentro. Los que estuvieron en el segundo encuentro ya conocerán mi cara. Es muy lindo poder cerrar, como dijo Marcelo, este encuentro hablando de la paz y en mi caso, como esta va a ser mi última charla también en la Sociedad Hebraica Argentina, es muy lindo también que la pueda cerrar hablando de la paz. Pero primero quiero ir al panorama interno de Israel. ¿Y cómo llega esta paz? Digamos, esta paz no solo es algo beneficioso para el Estado de Israel a nivel, digamos, de las relaciones internacionales, a nivel desde la política exterior, creo que ya va a hablar Mauro con sus conocimientos de su carrera y sus perspectivas que siempre nos ponen muy contentos, o de los impactos que la situación mundial va a tener de inmigración que nos va a hablar Male. Este acuerdo fue en claro beneficio de la figura de Benjamin Netanyahu, en un sentido objetivo, lo podemos decir. Bibi Netanyahu, haciendo este acuerdo, ha demostrado que sigue siendo una figura de peso y poder en Israel. Y a nivel de las relaciones exteriores, muchísimo más. Podríamos argumentar, y estaríamos de acuerdo quizás en discusiones que tenemos siempre con Mauro, que Bibi Netanyahu es uno de los mejores oradores que ha tenido Israel en las Naciones Unidas. Es uno de los mejores eh, funcionarios que ha llevado a cabo la política exterior. No estoy tratando de defender a Bibi y todo lo que hizo. Ya hablaremos después de que Israel tiene errores y los hemos demostrado en este curso. Que Bibi también tiene errores porque es un político como cualquier otro. Y es un ser humano y es falible. Pero lo que quiero ir ahora es que este acuerdo fue un claro hecho de fortalecimiento de Benjamin Netanyahu. Y hay que tener en cuenta cómo venía el gobierno de Bibi Netanyahu en estos últimos años. Recordemos que Benjamin Netanyahu fue primer ministro del 96 al 99, después asume Ehud Barak, ya sabemos lo que sucedió con Barak, su fracaso de la nueva cumbre de Camp David en el 2000, que fracasa, donde él le ofrece todo a Arafat, y Arafat le dice no, y Shlomo Ben-Ami llama eso el día que murió la paz. Bibi vuelve en el 2009, luego del fugaz paso de Olmert, que renuncia por corrupción, y desde ahí no se ha retirado del poder en Israel. Ha tenido marchas, por ejemplo, en el 2011 hubo una importantísima marcha por la justicia social en Israel, importantísima marcha, con canciones muy, muy conocidas, una canción que decía de Chet Hebrati, justicia social, que se hizo muy pegadiza en la sociedad israelí, y sin embargo, después de eso, ganó la elección arrasando. La figura de Netanyahu es muy controversial en la sociedad israelí, genera una grieta muy importante. Están los que lo apoyan, están los que no lo apoyan, están los que creen que es el mejor político de la sociedad israelí, están los que creen que ha traicionado los valores sionistas, está el Likud que lo llama Melech Israel, está Meretz que lo trata de acusar de cuasi dictador, de fascista, como sea. Que eso desde ya es algo que ya no comparto, porque ni siquiera eso lo dice Abodá, por ejemplo, que es un partido de centro izquierda. Entonces, lo que voy es que la figura de Netanyahu ha marcado los últimos 20 años de Israel de una manera extraordinaria, en un sentido nuevo objetivo de la palabra. No quiero juzgar ni positiva ni negativamente, pero no se puede negar que la figura de Netanyahu ha sido clave en estos últimos 20, 25 años de la política israelí. Ya desde su oposición, en su momento, a Oslo, hasta este momento. En su momento oposición a Oslo, que fue uno de los que más criticó la posición de Rabin, y de ciertos sectores de la derecha, no él en este caso, él salió a repudiarlo, pero ciertos sectores de la derecha festejaron la muerte de Rabin, lamentablemente. Un momento de mucha grieta, ese momento, como había sido también la creación del Estado de Israel en los conflictos entre el Irgun
y la Ganá entre Menachem Begin y Ben Gurión, y como fue la firma del tratado con Egipto entre Menachem Begin y Sadat, que tuvo muchas críticas tanto desde la izquierda como la derecha. Pero volvamos al momento actual. Este acuerdo con Emiratos Árabes Unidos fortalece la figura de Netanyahu. Estos 2 últimos años han sido extremadamente difíciles para el líder del Likud. Se han suscitado 3 elecciones muy polarizadas, donde Netanyahu... Brian, ¿Qué? ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Lo que vos nombrás esto del canto de justicia social, ¿es esto que arrancó como una protesta local contra la subida de los precios de la vivienda en Tel Aviv? ¿O Sí. estoy equivocado? Sí, es esa, es efectivamente esa que fue por el Bárbaro. precio de la vivienda, que bueno, después tuvo mucha repercusión en otros lados, pero si uno se fija, muchos auguraban la destrucción del Likud, la derrota de Netanyahu. Posteriormente, creo que la elección del 2012, si no me equivoco, Netanyahu la gana y forma de nuevo gobierno. Pero como decía, estos 2 últimos años han sido sumamente complejos para el líder del Likud. La figura de Benny Gantz surgió como una clara oposición de centro, digamos, como podría ser la figura de Macron en Francia, o lo que fue en su momento Fernando Henrique Cardoso en Brasil, una oposición completamente de centro hacia Netanyahu. Y Cajol Belaván, la coalición que lideraba Benny Gantz, que recordemos Benny Gantz fue general en la operación Margen Protector en 2014 en Gaza. Es decir, no era un hombre de las izquierdas, si se quiere. Lo que tuvo Cajol Belaván, la coalición de Benny Gantz, es que atrajo muchísimos votantes desencantados del Likud con el liderazgo de Netanyahu, por su causa de corrupción, por su intento de eternización en el poder, o por sus campañas que quizás las últimas fueron muy agresivas, sobre todo contra ciertos sectores árabes e israelíes, que son en definitiva ciudadanos iguales ante la ley en Israel. Gantz amenazaba claramente la figura de poder de Netanyahu. Es así que en ciertas elecciones Cajol Belaván sacaba 2 bancas más, Likud sacaba algunas 3 bancas más, pero nunca se pudo formar gobierno. Era una real preocupación para Reuven Rivlin, el presidente de Israel. Si no saben, el sistema de Israel es un sistema parlamentario, donde hay que tener la mitad más 1 de las bancas de la Knesset para formar gobierno, es decir, 61 bancas, y es el presidente el que promulga a distintos candidatos a ejercer el cargo, a pretender ser primer ministro. Netanyahu y Gantz fallaron en diversas elecciones. Luego de esta tercera elección, en un clima nuevamente muy polarizado, Benny Gantz hace esa famosa jugada muy maquiavélica, que yo siempre la comparo en un sentido objetivo, sin querer valorizar, con la jugada que hizo Cristina Fernández de Kirchner el año pasado, con Alberto. Digamos, la jugada de Gantz en ese sentido fue muy maquiavélica, fue muy pragmática, y se unió a Benjamin Netanyahu con la excusa de la crisis por el coronavirus, de la necesidad de un gobierno de unidad, en un acuerdo donde se iban a dividir los 4 años en 2 y en 2. Esa coalición no solo estaba formada por Cajol Belaván, Gantz traiciona a Yair Lapid, un líder también de centro, un líder, si se quiere, más de corte liberal, lo traiciona. Lapid lo llama traidor a Benny Gantz al unirse a Benjamin Netanyahu, y Yair Lapid, muy opositor no solamente a las causas de corrupción de Netanyahu, sino al apoyo religioso que tiene Benjamin Netanyahu, porque Lapid tiene una visión secular del Estado, y en cambio Netanyahu, las últimas alianzas, se ha unido tanto con la ortodoxia sefaradí como con la ortodoxia ashkenazí. Esta coalición, que no solamente tiene la ortodoxia, que no solamente tiene a Cajol Belaván, tiene el partido Abodá, tiene a 2 miembros del partido Abodá. Este gobierno de unidad ha burocratizado el Estado de Israel, se han creado ministerios insólitos, un ministerio de las aguas de Jerusalén, una cuestión así, para darles un caso, digamos, hay un montón de ministerios creados para otorgar cargos, porque realmente fue la única manera que tanto Netanyahu y Gantz encontraron para formar este gobierno de unidad. Pero cualquier analista no ingenuo de la realidad no iba a creer que Netanyahu se le iba a hacer tan fácil a Gantz, porque a mitad de 2021, en teoría, Netanyahu le tendría que dejar el lugar a Benny Gantz. Es así que estos últimos meses, con la profundización de la crisis económica, han surgido ciertos rumores que dicen que Gantz estaría intentando proscribir una nueva presentación de Netanyahu. A su vez, surgen rumores que dicen que Netanyahu no buscaría aprobar el presupuesto, que es un requisito básico para el funcionamiento del gobierno. Yéndonos hacia América del Norte, tenemos en Estados Unidos los graves sucesos que
que pasan cuando está el lockdown del gobierno, no se aprueba el presupuesto, que ha pasado en administraciones tanto republicanas como demócratas, donde la mayoría del otro partido opositor no deja funcionar al gobierno para presionarlo. Bueno, si no se aprueba el presupuesto en Israel, está en un grave problema y el presidente Reuven Rivlin va a tener que convocar a nuevas elecciones. Lo que llama es un hecho trágico, literalmente. Rivlin dijo, es trágico si convocamos unas nuevas elecciones. No solamente por el costo político de las elecciones, sino también por el costo económico. Es muy costoso convocar nuevas elecciones. En el medio de estos meses también, Netanyahu afirmó que quería declarar la soberanía en Yehudí Shomron, en Judea y Samaria. Para mí, en mi visión particular, es una necesidad estratégica hacerlo, pero bueno, también tenía de mucho corte emocional por ciertos sectores importantes de la religiosidad judía que asumen que esos territorios son históricos, desde las épocas de la Biblia, del Tanaj. Es un debate bastante complejo desde lo religioso. En mi opinión hay que hacerlo hay que efectivizar la soberanía en la zona C, que es un debate para otro día, por razones estratégicas, sobre todo porque Yehudi Shomron está a 15 kilómetros de Tel Aviv, y si le dejaríamos la zona C a la Autoridad Nacional Palestina, en la que en mi opinión no se puede confiar, tendríamos una situación parecida a lo que sucede en Sderot en el sur, con los misiles, en Tel Aviv. De hecho, han llegado, si ustedes se ponen a pensar, han llegado misiles de Gaza hasta Tel Aviv, imagínense, de 15 kilómetros. Ningún país tiene 15 kilómetros de ancho hacia el mar. Sería una locura a nivel estratégico que ni siquiera Yitzhak Rabin en Oslo aceptó. Ni siquiera él. Pero bueno, volvamos a la situación actual. Es decir, es un gobierno muy fragmentado. Y Bibi consigue una victoria muy importante a nivel político con este acuerdo, que la ha festejado hasta Yair Lapid. Recuerdan que dijimos que Yair Lapid era un feroz crítico de Netanyahu. Él mismo la ha festejado Meretz. Ciertos sectores de la izquierda diaspórica, como dice Marcelo Birmacher, no lo han festejado porque dice que olvida a los palestinos, pero bueno, es un gran logro y una victoria política para Benjamin Netanyahu. Ahora bien, un grave problema que tiene el Likud, que tiene Netanyahu, es que no ha generado una línea de sucesiones. Generalmente, desde una visión realista de la política, quien tiene un liderazgo muy fuerte no busca generar sucesores. Podemos ir al caso del 2015, cuando me acuerdo las disputas que hubo por quién era el sucesor, Randazzo y Scioli. Me acuerdo Randazzo saliendo de la Casa Rosada muy enojado con Cristina Kirchner también haciéndole la vida imposible a Scioli. Bueno, también había pasado en su momento con Menem en el PJ, digamos, y así se pueden ver muchos casos en el mundo, pero bueno, Benjamin Netanyahu no busca generar un sucesor, busca aferrarse al poder. Es una persona que no solo maneja muy bien el poder, sino que lo ama el poder, ama tener las riendas. Pero bueno, este acuerdo le ha dado un nuevo hecho para fortalecerse y para inscribirse en la historia de los grandes héroes de Israel, según él mismo ha dicho. Netanyahu, veterano de guerra, su hermano Yoni Netanyahu murió en la operación del rescate en Entebbe, con lo cual, digamos, tienen una historia familiar también muy conectada al Estado de Israel. Pero yendo hacia esto que decimos, estas complejidades del sistema israelí y de la situación de Israel demuestran una vez más que Israel no es aquello que dicen sus críticos del extranjero o sus críticos o los exiliados interiores de Israel, si se quiere, como se llamarían ellos mismos, es decir, los mismos israelíes antisionistas que viven en el exterior, por ejemplo, Ilan Papé, Norman Finkelstein, para citar algunos o varios judíos que dicen que critican mucho el Estado de Israel, una vez más demuestra que Israel es una democracia, porque estos conflictos no se podrían dar en una tiranía. Sí se podrían dar conflictos de poder, como lo que se llaman conspiraciones palaciegas, pero nunca se podrían dar elecciones donde haya disputas claras de poder. Vayamos a un caso. En Irán, nadie discute la autoridad del Ayatollah Khamenei. O en su momento nadie discutió la autoridad del Ayatollah Khomeini, porque quien la discutía era asesinado. En Israel no solo hay una democracia, sino que hay una pluralidad de voces, hay igualdad ante la ley de los árabes, que a esa igualdad ante la ley fue forjada en la Declaración de Independencia en el año 48, donde Ben Gurión en el Boulevard Rothschild afirma que le da la igualdad ante la ley, que llama a los vecinos a convivir, es decir, hubo un llamamiento a la paz desde el primer momento. Como digo, esto demuestra de nuevo que los críticos de Israel claramente incurren en las 3D de Natan Sharansky cuando hablan de que Israel es un estado genocida. Lo deslegitiman, utilizan un doble estándar porque no utilizan la misma vara de comparación.
el terrorismo palestino o el terrorismo de Hezbollah, dicen que son movimientos de liberación nacional. Ahora, cuando Israel responde ante los misiles, dicen no, eso es un movimiento colonialista, un movimiento imperialista. O lo mismo sucede con Judea y Samaria. No se dice lo mismo de cuando el reino de Transjordania en el año 49 ocupó Judea y Samaria con el reconocimiento de solo 2 países. Uno ahora no me estoy acordando, pero no me acuerdo si fue Malasia, Pakistán, no me estaría acordando, el otro fue Inglaterra, o sea, solo 2 países, y los judíos fueron expulsados de Judea y Samaria en el año 49, que pocas voces lo dicen, con lo cual se utiliza un doble estándar. Ahora se dice que los movimientos de Israel para construir casas en la zona C son movimientos colonialistas, y lo de Transjordania se hace un silencio atroz. Como decimos, Israel, al ser una democracia, promueve la discusión, promueve solucionar estos conflictos, que lógicamente esa democracia tiene problemas, y como dije antes, Benjamin Netanyahu tiene causas de corrupción, Benjamin Netanyahu se ha aferrado al poder, Benjamin Netanyahu ha hecho una campaña muy agresiva contra los árabes, pero eso se puede encontrar en cualquier líder de Israel. Israel, al ser una democracia, tiene fallas, pero por lo menos es una democracia. En cambio, vive rodeada de un paraíso en su sentido, porque para ellos es un paraíso, para la cúpula iraní, su país es un paraíso, pero en realidad es una isla de dictaduras, es una isla de autoritarismo, Teherán. Es un lugar donde el ayatollah Khomeini, si ustedes se ponen a fijar una entrevista con Oriana Falachi, ni bien empezando su gobierno, dijo algo así como que si un hombre o si un cuerpo tiene una gangrena, tiene una lastimadura, tiene un parásito, hay que eliminarlo, refiriéndose a los asesinatos de homosexuales en las calles y de comunistas en los primeros años del ayatollah. En cambio, en Israel, por ejemplo, tenemos en Tel Aviv las grandes marchas del orgullo gay, tenemos la plena igualdad ante la ley de los árabes, votan con el hijab sin problemas, ejercen profesiones. De hecho, los mismos árabes israelíes no quieren por asomo irse a un Estado palestino porque viven muy bien en Israel. Viven quizá mejor que en cualquier país no judío de la región. Ahora bien, yendo hacia el final de esta charla, destacamos los conflictos del gobierno en Israel, destacamos los conflictos de las coaliciones, destacamos por qué este es un triunfo para Netanyahu, destacamos qué hace que Israel sea un Estado democrático, y de nuevo quiero destacar por qué nosotros defendemos a Israel en el CIMO. Como dije en una charla hace 2 días, yo tengo conexión con el Estado de Israel porque soy judío. Si no, no tuviera conexión con el Estado de Israel. Desde que soy chico, escucho la tikva, escucho cosas en hebreo. Desde que soy chico conozco que el 14 de mayo de 1948 Ben Gurión declaró la independencia, conozco las historias de las guerras, pero sin embargo no defiendo a Israel por eso. No lo defiendo. Un venezolano podría decir, yo tengo conexión con Venezuela, pero no defiendo al gobierno de Maduro. O me parece no me parece legítimo, por ejemplo. Yo lo mismo, yo no defiendo a Israel porque soy judío. Yo defiendo a Israel porque es la única democracia en Medio Oriente. Y esto es un hecho que no se puede discutir. Quien discute que Israel no es una democracia, o quien dice que Israel es un Estado genocida, quien dice que en Israel no hay igualdad ante la ley, quien dice que Israel mata indiscriminadamente, es un enemigo no solo de Israel, porque cuando se cuestiona eso de Israel, no se está cuestionando solamente Israel, sino que se está cuestionando a los valores democráticos liberales de Occidente. ¿Que tiene errores? Claramente tiene errores. Recuerdo a Menachem Begin en el año 82, en la guerra del Líbano, llorando por los muertos en la incursión en Beirut, con muchísimos errores, con las acusaciones por Sabra y Yatila, que bueno, no fue el ejército de Israel en sí, pero el contexto le dio la oportunidad a la falange cristiana para asesinar a muchos árabes. Ahora, lo que voy es que Israel tiene errores, pero no deja de ser una democracia. Como la democracia argentina, que tiene muchísimos errores, como la democracia estadounidense, que tiene muchísimos errores, como por ejemplo la idea de querer imponer democracia por las bombas, que tenía en su momento Bush hijo. Pero de nuevo, una cosa es decir que tiene errores, y otra cosa es querer deslegitimar todo lo que es Israel. Por eso en el CIMO, en este curso, hemos mostrado los defectos. Mi charla en el segundo encuentro fue mostrando defectos de Israel en el recibimiento de la Shoah.
el terrible recibimiento que se le dieron a los sobrevivientes de la Shoah en Israel, diciendo que eran débiles, que más o menos no merecían vivir en ese estado, que tenían que olvidar su pasado, que no tenían el espíritu de Hutzpah, y que ese tatuaje era una marca de vergüenza y era un hecho que demostraba que habían traicionado a sus hermanos. Pero nuevamente, así como mostramos los defectos, defendemos a Israel de las injurias que le causa el antisionismo. A lo largo de todas las charlas que hemos dado desde el CIMO en estos 2 años, y las que he dado yo desde la primera hasta esta, que es la última, hemos tratado de llevar este mensaje. El mensaje de que la libertad tiene fallas, pero es mejor que la violencia. Y ahora sí le doy paso a Malena, que nos va a hablar sobre la inmigración en este contexto, que ella también en su charla habló sobre la inmigración, que seguramente va a ser todo muy interesante, y les agradezco mucho. Buen día a todos, yo soy Malena, voy a hablar de inmigración. Lo que sí, Mauro, no sé si querés ir vos primero a hablar de política exterior o voy yo ahora con inmigración. Anda vos, anda un poquito y después yo explico bien la cuestión del acuerdo y un cierre general a todo el curso. No te preocupes. Perfecto. Bueno, entonces avanzo con inmigración. Como Brian bien describió, el Estado de Israel transitó periodos durísimos en todo sentido, políticos, económicos, sociales, bélicos, pero aún así la inmigración nunca se detuvo. Desde 1880 hasta 1948 hubo 5 oleadas migratorias. Podemos decir que a mediados un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, fue la primera oleada realmente masiva. Y a partir de 1948, con la creación del Estado de Israel, la inmigración se aceleró aún más. Cuando el Estado se fundó, había podríamos decir que aproximadamente unos 5 millones de judíos viviendo en Israel. Hoy en día hay de los 9 millones, que es la población total, unos 7 millones de judíos viviendo allí. Es un número enorme teniendo en cuenta el tamaño del territorio. El territorio de Israel es comparable a la provincia de Tucumán. Imaginemos 9 millones de personas viviendo ahí. Suena casi imposible, pero no lo es. Y de hecho, las cifras son alentadoras. Con la pandemia actual, debido al coronavirus, se espera que a Israel el próximo año van a llegar unos 100.000 inmigrantes. Es un número enorme. Además de la pandemia que provocó crisis económica, en el mundo hay una oleada de antisemitismo. Y cuando digo en el mundo, lo digo en todos lados. Lo digo en Estados Unidos, en Europa, algunos hechos aislados en Argentina. El antisemitismo y las consecuencias económicas de la pandemia van a llevar a Israel muchísimos nuevos inmigrantes. Y es un país que está preparándose para recibirlos. Es un país que está aumentando los centros de absorción, que constantemente abre nuevas organizaciones y siempre hay nuevas propuestas para fomentar el trabajo. Está abierto a la inmigración incluso hoy en día. Para decir algunas cifras por grupos nacionales, podemos decir que hasta el 2017 en Israel había unos 200.000 franceses viviendo. En ese momento el 10% de la comunidad judía francesa había emigrado a Israel. Hoy en día se calcula que de argentinos hay una comunidad entre 80.000 y 100.000 viviendo en Israel. Y van a aumento. Así que este acuerdo de paz trae todavía mejores expectativas, pero en general podemos decir que la inmigración en Israel va a persistir a pesar de la crisis económica que trajo en Israel el coronavirus, porque es un hecho, si bien firma un acuerdo de paz, que es algo impresionante, es un hecho histórico, como dijo Marcelo Birmacher, un milagro. También es cierto que de los 9 millones de habitantes, 1 millón están desempleados hoy en día con la pandemia. Pero aún así se aseguran trabajo para los inmigrantes.
Así que con estas alentadoras expectativas, podemos decir que la población judía en Israel va a aumentar, o por lo menos esas son las cifras que se esperan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Male, por tu aporte. Realmente es muy importante la cuestión, ¿no?, de cómo, en definitiva, ¿no?, afectará, ¿no?, la crisis del COVID no solo a Israel, sino al mundo, sumado, por supuesto, al contexto político. Sí que ha dicho Brian. En este caso me toca hacer un cierre, ¿sí?, no solo del ciclo de charlas, sino también que, por supuesto, ver cómo los contenidos que hemos tratado a lo largo de los diferentes encuentros nos sirven para entender al Israel de hoy. Porque no solo en materia de política exterior, digamos, que es a lo que me dedico, ¿no?, a lo que me gusta, sino también, por supuesto, en política interna. Ya Tomás Abud, ¿no?, que lamentablemente no pudo asistir hoy, había dicho, ¿no?, en la parte económica, cómo la izquierda, ¿no?, el dominio de la izquierda casi constante, ¿sí?, hasta finales de los 70, ¿no?, con un breve interreño en los 90 y a principios de los 2000, cómo terminó fallando en el sistema económico, y ese sistema económico liberal resultante no ha sido discutido, ¿no? Porque hoy en día podemos hablar de cuál debe ser el presupuesto, ¿no?, que debe tener el gobierno de Israel, pero ese debate del presupuesto no supone, en definitiva, un debate sobre el sistema económico, lo cual es algo bastante extraño, ¿no?, algo bastante extraordinario, no fuera de lo común para, por ejemplo, nosotros que estamos en la Argentina, ¿no?, y que creo yo, toda la historia de Argentina se ha basado en cuál es el modelo económico, el modelo productivo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ¿no?, como bien dijo Brian, el acuerdo de paz le dio como una bocanada de aire a Netanyahu, ¿sí?, a un Netanyahu casi acorralado, ¿no?, no solo por los miembros de su coalición de gobierno, sino también por la oposición y por la justicia, ¿no? La justicia en una república que funciona paralela, ¿no?, es otro de los poderes que también, ¿no?, ha marcado la cancha, ¿no?, al primer ministro, ¿no?, con ¿no?, como dice Brian, creo yo, uno de los grandes problemas que han tenido en general los líderes en los sistemas parlamentarios alrededor del mundo, más en la modernidad, en la contemporaneidad, que es que no pueden designar un sucesor, ¿no? Ese es el gran problema que tienen los líderes, ¿no? Se me ocurre el caso de Angela Merkel en Alemania, ¿no?, actualmente, y el caso de Netanyahu es el mismo, ¿no?, como los líderes son sistemas parlamentarios donde no existe necesariamente la reelección, porque uno vota partido y no candidato, ¿no?, como esos miembros parlamentarios quedan en el poder por muchísimo tiempo, es completamente legal. Después veremos la legitimidad, pero al menos es legal. Y en ese sentido, el acuerdo que ha logrado Benjamin Netanyahu con los Emiratos Árabes Unidos, ¿no?, un conjunto de 7 emiratos, ¿sí?, con capital en Abu Dhabi, lo que ha logrado, si bien es simbólico, si bien en términos generales no deja de ser simbólico, ¿sí?, un acuerdo que en términos militares, digamos, o de realpolitik no impacta demasiado, un acuerdo que si bien es para cuestiones comerciales o turísticas, ¿no?, es mucho más simbólico que importante, otra vez en términos castrenses, militares, para decirles un nuevo significado, ¿no?, le da una mirada distinta a un Israel que creo yo desde 1979 estaba como boyando. ¿No? Porque podemos hablar, qué sé yo, si uno empieza a ver la paz, si este es el tercer estado árabe musulmán con el cual Israel hace la paz, ¿no? El hecho de que sea la primera vez, como dice Brian, ¿no?, como dijo Brian, que sea la paz, ¿no?, con un estado en el cual no tuvo guerras Israel, porque no es la paz con Egipto, no es la paz con Egipto del 77, 79 con los acuerdos de Camp David, no es la paz con Jordania, una paz que ya era de facto, no estaba firmada, pero de facto existía de 1970, ¿sí?, exactamente el año 1970, ¿no?, del Septiembre Negro. Entonces, esta paz con los Emiratos Árabes Unidos no solo implica un nuevo avance en el camino al reconocimiento del Estado de Israel por parte de gran parte del mundo árabe musulmán, sino que también significa que Israel desde 1979 estaba boyando, no estaba en el medio de un conflicto por el control de la UMA musulmana, así la comunidad musulmana mundial entre Arabia Saudita e Irán, y finalmente, al menos yo diría 2/3 o 4/5, ¿no?, de esa variante, ¿no?, de esa posibilidad sunita, liderada por el wahabismo y el salafismo de Arabia Saudita, eligió a Israel como su aliado. Lo cual es muy importante, porque antes, creo yo, la gran congruencia en la mayoría del mundo árabe y particularmente el mundo musulmán
¿no? También del mundo musulmán que excede a lo árabe, ¿no? Era el hecho de no reconocer a Israel, ¿no? El hecho de no reconocer a Israel como Estado, ¿no? Basándose en los 3 no de Jartum. ¿Sí? La conferencia de Jartum de la Liga Árabe en septiembre del 67, cuando se dice no al reconocimiento del Estado de Israel, no a la paz con Israel y no a las negociaciones con Israel. Y en ese sentido, el hecho de que un país árabe, la península arábiga, digamos, árabe, ¿no? La península arábiga, haga la paz y establezca relaciones diplomáticas con Israel es un gran avance. Pese a que no es un gran Estado, ¿no? Pese a que sea más un Estado, incluso donde no hay democracia, ¿no? La democracia liberal que nosotros conocemos es prácticamente inexistente en estos Estados. Ahora bien, uno no hace la paz, o uno no establece relaciones diplomáticas por el régimen del otro, o simplemente, o sí lo hace entendiendo que es la primera vía, ¿no? Para la paz con el Estado judío, para el reconocimiento del Estado judío, y que posteriormente, como se ha visto en el mundo árabe musulmán, en el último tiempo hay determinadas liberalizaciones. Creo que por ahí podemos ir, ¿no? Por ahí se puede ir, ¿no? Gran parte de la crítica de la izquierda, ¿no? Que justamente criticó este acuerdo es, se está haciendo la paz con un régimen que no es democrático. Bueno, ahora después tenemos que ver qué es la democracia y qué llama a esa parte a la democracia. Pero yo creo que por suerte gran parte del arco político en Israel y en el mundo entendió que esto es un beneficio, que el establecimiento de relaciones diplomáticas y de reconocimiento mutuo es beneficioso, porque Israel otra vez siempre tendió la mano a la paz. Por supuesto, no una paz incondicional, ¿no? Esto ya lo hemos tratado en la última charla, ¿no? En la que hablé sobre conflictos internacionales de Israel. No necesariamente una paz incondicional, sino que una paz condicionada a que Israel pudiese garantizar su supervivencia, como ya lo hemos visto, ¿no? Que en los 60 la dirigencia política en Israel se peleaba armamento convencional, armamento nuclear, después de ya garantizar prácticamente su supervivencia y con la caída de la Unión Soviética en el 91. Y una amenaza que si bien es fundamentalista, ¿no? Es una amenaza no estatal, exceptuando Irán, que no tiene fronteras con Israel, hoy la supervivencia de Israel está garantizada. Porque ni Hamas ni Hezbollah tienen la posibilidad, si bien pueden hacer daño, no pueden destruir, no pueden aniquilar completamente al Estado de Israel. Eso Israel lo sabe. Entonces, en este sentido, si Israel ya tiene garantizada su supervivencia hace muchísimo tiempo, extiende la mano al mundo árabe musulmán, ¿no? Para que le dé la mano de la paz. Ahora faltaba la otra parte. Y como yo dije, lo único que unía al mundo árabe musulmán, tanto sunita como chiita, era el no reconocimiento del Estado de Israel. Y por fin, luego de años y años que Israel estuviese en el medio, porque ese estar en el medio implica que, primero, no garantizar su propia supervivencia. En segundo lugar, hacer frente a otras amenazas estatales, las pocas que quedaban, como por ejemplo el Irak de Saddam Hussein, ¿no? Con la destrucción del reactor nuclear de Irak en el 81. ¿Sí? O por ejemplo, ¿sí? Esta relación tensa que ha tenido con Arabia Saudita, pese a ser aliados incondicionales de Estados Unidos. O sea, Israel era aliado incondicional de Estados Unidos y a la vez Estados Unidos era aliado incondicional de Arabia Saudita. Entonces, ¿por qué? ¿No? La pregunta era ¿por qué esto no se dio antes? ¿Por qué la gran parte wahabita no entendió que Israel era un potencial aliado? Y no solo era un potencial aliado comercial, sino que también era un potencial aliado en contra de su enemigo común que es Irán. Y por suerte se está dando ahora. Porque Arabia Saudita, digamos, por motivos políticamente correctos, no creo que en el corto plazo haga la paz con Israel, porque eso implicaría, ¿no? Un golpe muy fuerte para la población. Porque hay que hacer una aclaración. Que el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, que no es una democracia, haga la paz con Israel, no implica necesariamente que su población esté de acuerdo. Lo cual es muy importante. Entonces imagínense que un gigante como Arabia Saudita, el líder de la vertiente sunita o wahabita, diga definitivamente reconozco al Estado de Israel, implicaría un cimbronazo enorme en la población, lo cual le acarrearía, por supuesto, y probablemente incluso protestas, ¿no? como las que ya se han visto. Sería bastante problemático incluso hacerlo. Entonces, los estados satélites, ¿no? Más pequeños pueden hacerlo, como por ejemplo Emiratos Árabes Unidos, como por ejemplo también lo que se propone ahora Bahrein. De hecho, hubo una cuestión bastante, no sé si llamarlo cómico, pero más o menos, ¿no? Que el día de ayer justamente el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán, ¿no? El país africano musulmán muy importante, dijo que no había motivos para mantener las hostilidades con Israel y hoy, el día de hoy, ese funcionario fue despedido. Ese vocero, ¿no? Que dijo que se puede plantear relaciones diplomáticas con Israel fue despedido al día siguiente, o sea, hoy, ¿no? Lo cual es bastante extraño, ¿no? Pero bueno, es como decir, quizás la paz no llegue tan rápido, pero está en vías de, ¿no? Está en vías de generarse. Por supuesto, otra vez, no va a ser con el líder, con Arabia Saudita, pero puede llegar a ser con los países satélites que responden a su doctrina y a su política. Ahora bien, hablando ya del liderazgo palestino, ¿no? Como ese liderazgo palestino que había conseguido el apoyo
de la mayoría del mundo árabe musulmán lo ha ido perdiendo, al menos de la dirigencia. No de la población del resto de los países árabes musulmanes, sino de la dirigencia. ¿Cómo lo está perdiendo? Porque creo yo que gran parte del arco político defensor de los palestinos se hartó. Un hartazgo de rechazo. ¿No? Cuando Reagan bien lo dijo, ¿no? Cuando se le propuso los acuerdos de Camp David en el 2000, incluso Oslo, ¿no? Oslo, Camp David en el 2000 y en el 2009 el plan Olmert, ¿no? Que creo yo el más ambicioso, ¿no? Y ese rechazo y el no constante, ¿no? Es como, imagínense en un juego económico, ¿no? ¿Cuál es el costo de oportunidad? ¿No? ¿Qué me estoy perdiendo en la cabeza del liderazgo árabe en su momento pro-Palestina? ¿Qué me estoy perdiendo al apoyar la consigna palestina? ¿No? O sea, ¿qué pesa más? ¿Apoyar la consigna palestina o lo que me estoy perdiendo al generar relaciones diplomáticas con Israel? Al principio ese costo simbólico de permanecer fiel, ¿no?, a su doctrina desde 1948, en realidad del 64, de la consigna palestina, pesaba más. Y hoy parece que no. Hoy parece que mantener vínculos con el Estado más poderoso, el único Estado nuclear de Medio Oriente, es mucho más importante que una consigna simbólica. Y eso el liderazgo palestino lo ha tenido en cuenta, porque ha recibido golpe tras golpe. No solo esto de Emiratos Árabes Unidos, sino también la amenaza, ¿no?, que veremos de Netanyahu de la anexión, ¿no?, que fue una de las condiciones para este acuerdo, ¿no?, de establecimiento de relaciones diplomáticas. Una de las condiciones fue, en realidad la única casi, que Israel no avanzara con la anexión de territorios. Lo cual es muy importante, porque no está hablando, no era como los acuerdos anteriores donde Israel se retiraba, sino que no avance. Que no avance sobre lo que ni siquiera hizo. Entonces eso también demuestra no solo la debilidad del liderazgo palestino, sino también la fortaleza de Israel y el reconocimiento de Israel como un Estado poderoso. ¿No? Porque si hay algo que se ha visto a lo largo del tiempo y de la historia, y que extrañamente pasó por Israel, es que en general al Estado poderoso no se le pide qué hacer. No se le dice qué hacer al Estado poderoso, sino que el Estado poderoso hace, y el resto por lo general obedece. Y estoy siendo duro porque es así, ha sido así a lo largo de la historia. El caso de Israel es extraño, porque el caso de Israel como Estado poderoso conquista y luego devuelve, ¿no?, lo cual es bastante particular. O sea, yo no sé si en alguna otra circunstancia en el futuro se puede volver a dar que el Estado poderoso proponga y la otra parte, que ni siquiera es un Estado, se sienta a negociar. Otra vez, porque en general, ni siquiera las entidades que no son Estados no suelen negociar, no tienen poder de negociación. E Israel se lo permite. ¿Por qué? Porque es una democracia liberal y porque busca la paz, ¿no? En su momento la paz se buscó con la entrega de territorios, ¿no? Una paz entregando la zanahoria, digamos, y no funcionó. ¿Cómo quiso hacer Netanyahu la paz? Por supuesto, pueden tener su opinión y es completamente válido también, usando el garrote, ¿no? El famoso stick and carrot, ¿no? La estrategia de negociación internacional. Hace primero el stick, primero el golpe, amenaza con la anexión y eso movió el tablero. Pateó el tablero Netanyahu, ¿no? Estaba en el borde y lo terminó pateando. Porque amenazó con hacer lo que no hizo, digamos, un juego para política doméstica, para su electorado, para su arco político más ferviente, ¿no? Que incluso está en desacuerdo. Hay una parte del arco político seguidor de Netanyahu que está en desacuerdo con la paz con Emiratos Árabes Unidos porque considera que la anexión es más importante. O sea, imagínense que también hay mucho extremismo, por supuesto, dentro de Israel, ¿no? Y Netanyahu entregó lo que no hizo, pero amenazó, ¿no? La famosa estrategia, ya lo he dicho en la clase pasada, el encuentro pasado, y también en otras charlas, que la estrategia de Netanyahu fue la estrategia de Trump. Es primero golpear, digan que no uso Twitter, ¿no? Twitter también para Trump es una estrategia de golpeo. Primero golpear y después negociar. Y efectivamente funcionó. Y el liderazgo palestino se está dando cuenta. Un liderazgo palestino que también Israel debe mantener, ¿no? Ahí yo creo que coincido con varias consignas de la izquierda que dicen que es mejor tener un liderazgo palestino secular y moderado como el de Mahmoud Abbas y no el de Hamás, lo cual estoy en completo acuerdo, ¿no? O sea, Hamás, el actor terrorista Hamás debe ser controlado tanto por la Autoridad Nacional Palestina como por Israel. Pero tampoco eso de que es mejor una parte implica que esa parte pueda decir lo que quiera y aceptar, y no aceptar nada. Porque los acuerdos de paz se deben aceptar, ¿no? Y ahora que ya pasó el momento, digamos, la coyuntura crítica, ¿se acepta o no se acepta? Si no se acepta, jamás se va a volver a esa coyuntura crítica. Jamás volveremos a Oslo, me parece. Hoy en día ya la cosa cambió, los asentamientos están mucho más avanzados, no se puede retirar esa cantidad de gente de Cisjordania, por ejemplo. Y Emiratos Árabes lo entendió. Arabia Saudita lo entendió en términos, por supuesto, de facto, no hay un acuerdo diplomático, pero lo entendió. Bahrein seguramente lo entienda. También lo va a entender Omán, seguramente lo entienda Sudán. Y más en Sudán, que Sudán, la capital de Sudán es Jartum.
Jartum, ¿no? Donde se dieron los 3 no a Israel. Imagínense el lugar donde se dijeron, la Liga Árabe, los 3 no a Israel es, imagínense, donde se hace la paz. Sería increíble. E Israel lo tiene que aprovechar. Está en el Estado de Israel aprovechar esta situación, aprovechar esta coyuntura y aprovechar el punto más álgido del embate, ¿no? Y de la riña, del conflicto entre Arabia Saudita e Irán, ¿no? Aprovechar la guerra que ha empezado, ya lo vimos, ¿no? Con los rebeldes yemenitas apoyados por Irán destruyendo una petrolera árabe hace no mucho, una petrolera saudí. Bueno, ya no sé cuánto pasó, ¿no? Que el 2020 estamos como, el año pasó rapidísimo, ¿no? Como estamos, ¿sí? Estamos en marzo, cerramos los ojos y estamos en agosto, pero digamos que pasó hace poco, ¿ok? O los cargueros, ¿no? Los cargueros petroleros que Irán ha retenido. Entonces, se está armando de a poco una guerra que se venía esperando el 79. Israel está aprovechando su posición. Israel se posiciona, ¿no? O sea, otra vez, en la cabeza del liderazgo árabe, musulmán. ¿Qué pesa más? ¿Apoyar la causa palestina, ¿no? O el apoyo de Israel? Comercial y, por supuesto, civil-militar. Ahora bien, y por supuesto estadounidense, ¿no? Ahora voy a hablar de 2 cuestiones más que tienen que ver con este tema. En primer lugar, algo que me ha llegado hoy, que yo no, sinceramente no había ahondado demasiado, ¿cuál fue la reacción palestina, no, al acuerdo de paz? Que por supuesto, digamos, reacción palestina en general lo ha rechazado, ¿no? Porque no puede ser que un aliado que siempre lo ha tenido haya reconocido a Israel, eso es general, pero más puntual, por ejemplo, el muftí de Jerusalén, no Ahmin al-Hussein, el de los 20, ¿no? Sino el nuevo también se llama Hussein, ¿no? Ha dicho una fatwa, ¿no? Ha emitido una fatwa que es como una, digamos, como una resolución legal de una autoridad islámica, en la cual los turistas emiratíes, ¿no? Que vengan de los Emiratos Árabes hacia Israel, no pueden ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa, ¿no? Si pasan por el lado de Israel, y en ese caso tendrán que ir acompañados de seguridad. La única manera de que puedan hacerlo es pasando por el lado palestino. Lo cual es simbólico, ¿no? O sea que se le está negando la pertenencia y la recepción, perdón, la entrada a un lugar que Israel ha permanecido abierto cuando podría no haberlo hecho después de la guerra de los 6 días. Pues fue un acuerdo, esto ya lo dijimos, un acuerdo de Moshe Dayan, que permitió que el culto musulmán siguiese teniendo la autoridad sobre la explanada del templo, no de Jerusalén. Entonces, ya va por un lado religioso también. Los emiratíes, entonces, por reconocer a Israel, no pueden hacer determinadas cosas. Ahora bien, habrá que ver cuál es efectivamente el peso que tiene la Autoridad Nacional Palestina y si efectivamente su consigna, ¿no?, de no reconocimiento al Estado de Israel sigue siendo más fuerte que las posibilidades que puede tener el mundo árabe en su cooperación con Israel, que en mi opinión son mucho mayores. Yo lo que preveo en el corto y en mediano plazo es un abandono paulatino, al menos de la dirigencia, no de la población, de la dirigencia, esta consigna palestina para acercarse poco a poco a Israel. Ahora bien, ¿cuál va a ser ese condicionante? Porque hay un condicionante muy importante, que son las elecciones en Estados Unidos. Ya sea que Trump logre la reelección, o que Joe Biden asuma como vicepresidente, va a cambiar, quizás poco, pero cambie la situación. Porque Joe Biden está mucho más cercano en cuanto a idea de política exterior a Barack Obama, que si bien el lazo comercial, económico con Israel no se cortó, digamos, fue más que nada política exterior justamente en términos políticos, pero no en términos económicos, y por eso se ha hablado del acuerdo, como por ejemplo el acuerdo nuclear con Irán, el acuerdo de control del programa nuclear iraní, que finalmente Trump lo ha rechazado, ¿no? Pero que fue una de las iniciativas de Obama, ¿sí? O qué sé yo, el mantener el balance, ¿no?, en Medio Oriente entre Arabia Saudita, Irán e Israel, no ir por ninguna de las partes. Puede ser que Biden haga lo mismo. Pero yo creo que esta paz, ¿no?, esta paz que se ha logrado con Emiratos Árabes Unidos tuvo que ver con Donald Trump. No estoy diciendo que esté a favor o en contra, digo hechos, ¿no?, realidad de lo que ha pasado. Si no estuviese Donald Trump, yo veo muy difícil que hubiese pasado esto. Pues el presidente está comprometido con sus 2 aliados, Israel y Arabia Saudita, por supuesto con los intereses petroleros que tiene el Partido Republicano Norteamericano, ¿no? No creo que hubiese sido un ambiente tan propicio a la coyuntura ideal para llegar a acuerdos de paz. Y efectivamente este es el momento, ¿no? Este es el momento. Ahora se tiene que dar, después no sabemos, ¿no? Depende de la reelección de Trump o no, si continúa este momento coyuntural especial para lograr acuerdos de paz. Otra vez, quizás el método no sea el preferido, ¿no? En general es mucho mejor entregar la zanahoria y que la otra parte acepte, pero a veces no fue necesario el garrote y efectivamente funcionó, ¿no? El garrote que no se llevó a ejecutar como la anexión, pero que terminó sirviendo, ¿no? Como ha servido en gran parte de la historia. Así que bueno, esa es mi visión, ¿no?, de lo que va a pasar en el corto y mediano plazo. Muy bien. Para cerrar ahora, ¿no?, para cerrar ahora todo
todo el curso, ¿no? Todo este ciclo de encuentros. Sinceramente fue un verdadero placer, ¿no? Que nos hayan acompañado, pues veo muchas caras que han estado, si no en los 5 encuentros, en 4 seguro, ¿no? Que nos han acompañado y que nos han brindado la posibilidad de escuchar, de hacernos escuchar. Bueno, por suerte nosotros somos todos en general jóvenes, ¿sí? Todos estudiantes, ¿no? Yo de Relaciones Internacionales, Brian de Ciencia Política, Malena también de Relaciones Internacionales, Tomás, estudiante de Economía, ¿sí? Federico, estudiante de Ingeniería, también Sofía, estudiante de Psicología. Somos todos jóvenes universitarios muy interesados en el tema y sentimos que hay una voz que faltaba. No pueden ser siempre gente grande hablando de lo mismo, sino que también debe haber una voz nueva. Una voz que no compita, sino que contribuya a las vará, que es lo que hacemos nosotros, que es esclarecimiento del conflicto. ¿No? Hablando de un Israel como democracia, potenciando el valor liberal, ¿no? De la democracia israelí, por supuesto con las cuestiones pertinentes, ¿no? También con algunas cuestiones, ¿no? Internas del Estado de Israel que quizás no son tan liberales como solemos decir, pero bueno, que en definitiva funcionan, ¿sí? Y por supuesto promover, ¿no? El entendimiento y no la repetición, pues nosotros no buscamos que aquellos que asistan a nuestras charlas repitan, sino que entiendan. Ese es el objetivo. ¿No? Yo creo que el CIMO tiene 2 objetivos principales, que los que asistan a charlas no repitan, sino que entiendan, y también evitar una discusión, ya sea por redes sociales, en persona, llegar a la falacia. ¿No? ¿Qué es la falacia? ¿Qué significa la falacia? En este caso, ad hominem, digamos, andá a estudiar. No sabes nada, ignorante, andá. Eso es lo que no queremos que pase, porque no tiene sentido. Nosotros damos argumentos, la idea es dar argumentos, decir, bueno, esto fue así, así, así. No discutir sobre hechos y realidades, y poner puntos de vista en común. Porque en general lo que se ve en las redes sociales es falacia, es pura falacia, ¿no? Insultos, eso no sirve, eso no llega a ningún lado. El entendimiento se logra con conocimiento. Otra vez, no repetición, sino entendimiento, reflexión, poder comprender. Por eso, cuando tuvimos que desmentir algunas cuestiones de Israel, lo hemos hecho. Brian lo hizo en la charla de Israel y la Shoah. Yo también lo he hecho, diciendo, bueno, Israel, si bien el relato de que siempre fue atacado, en realidad no. Israel buscó su supervivencia y en 2 de los 4 enfrentamientos interestatales que tuvo, lo empezó Israel. Por supuesto, como una guerra preventiva, pero lo inició Israel. Porque tuvo que hacerlo, lo hizo y le sirvió. No, salvo en el 56. Pero en el 67, digamos, la guerra de los 6 días, que si bien es muy discutida, si bien es muy discutido hoy en día, yo creo que ahí fue cuando Israel garantizó su supervivencia. ¿Y qué más queremos nosotros que la garantía de supervivencia del Estado judío y el ideal sionista? Entonces ahí, en eso fue el curso. De eso se trató, esa fue la idea. Así que les agradezco muchísimo a todos por participar. Y si tienen alguna pregunta o alguna cuestión que quieran decir sobre esta u otra charla, pueden hacerlo. Son libres, pueden poner el desmutearse para hacer preguntas. O comentarios también son completamente válidos, ¿no? No hace falta que sean preguntas. Yo quería comentar, Mauro, agregar una cosita. Cuando recién hace un rato dijiste que sería impresionante que en la capital de Sudán, donde se dijeron los 3 no a Israel, ahora se firme la paz ahí. Algo así que suena tan milagroso y que contrasta tanto con lo que pasó hace no tantos años. Otra cosa que ocurrió y salió en las noticias es que volaron juntos aviones militares israelíes con alemanes por sobre Dachau, que fue uno de los primeros campos de concentración o forzados. Primero, sí, el primero de detención de enemigos políticos del Tercer Reich. Y es impresionante que hoy en día Israel tenga aviones militares de la mayor tecnología volando a la mano con alemanes, que hace no muchos años estaban exterminándonos. Y de la misma forma esperemos que ocurra con los árabes. De a poco seguro se irá logrando, ¿no? Lo que está diciendo Malena sí fue un ejercicio militar que se ha hecho entre la Fuerza Aérea Israelí y la Fuerza Aérea Alemana, Luftwaffe, ¿no? Que se llama igual, significa eso, Luftwaffe, Fuerza Aérea, sí, de Alemania, ¿no? Mostrando la cooperación que ha tenido al menos la descendiente, ¿no? La República Federal Alemana de la Alemania Occidental, ¿no? Luego de la desnazificación, el apoyo incondicional a Israel, al menos, no sé si de gobierno, pero sí al Estado, ¿no? Y el compromiso que tiene actualmente el Estado alemán con el Estado de Israel. Muchísimas gracias, Malena, por supuesto es un dato importantísimo, y que esperemos que en algún momento, quién dice, se haga también con algún país árabe este tipo de ejercicios militares, ¿no? Donde ahí se juega verdaderamente el Estado. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? También es completamente bienvenido. Tomás, vale. Sí.
Vos antes hablaste en un momento de que el costo para Arabia Saudita, o en este caso los Emiratos Árabes, era mayor al beneficio, por eso toma esta decisión de firmar el acuerdo. En primer lugar, te quería preguntar en tu opinión, si el cambio lo que cambia en esa decisión es exclusivamente un aspecto económico de un crecimiento económico de Israel, o también hay otros factores políticos, y también si el costo interno que paga digamos, tanto Israel como los Emiratos Árabes tienen costos por firmar este acuerdo. ¿Cuál es el peso que ves de esos costos? Por ejemplo, Israel se compromete por ahora, no continuar con las anexiones. Ese es un costo grande. ¿Puede ser que en algún momento los costos vuelvan a ser mayores y este acuerdo deje de tener vigencia? Bueno, gracias Tomás por tu pregunta. A ver, por supuesto, ¿no? Yo creo que fue la mejor manera de entenderlo, ¿no? El mejor análisis con el costo-oportunidad, ¿no? O sea, ¿qué pesa más? A ver, en primer lugar, ¿no? Esto creo que es coyuntural y extraordinario, ¿no? O sea, que sale de la ordinariedad, que sale de lo común, ¿no? Que un país árabe, ¿no? Exceptuando Jordania y Egipto, que ya lo habían hecho, vean como más beneficio, que tenga un mayor beneficio el acercamiento a Israel que la continuación de la consigna palestina. En el caso israelí, ¿cuál es el costo interno que tiene Netanyahu? Bueno, en general la recepción ha sido muy positiva, exceptuando estos grupos, ¿no? Tanto un sector de la izquierda radical que dice no podemos acordar con un Estado que no es democrático, ¿no? Como con aquellos sectores, la derecha radical, que dicen no podemos frenar la anexión. En términos generales creo que fue aceptado por gran parte de la sociedad israelí, por la mayor parte de la sociedad israelí, por suerte. ¿No? Pues la paz siempre es bienvenida, ¿no? Siempre, como dice Marcelo, ojalá la paz nos vuelva a sorprender, ¿no? ¿Cuál es el costo de Emiratos Árabes Unidos? Mira, al no ser una democracia, ¿sí? El costo político que tiene, por ejemplo, Mohammed bin Zayed, ¿no? Digamos, el heredero al trono, ¿sí? De Abu Dhabi, el emirato líder, ¿no? De los Emiratos Árabes Unidos, no diría que es nulo. En un Estado que no es democrático, en términos electorales, no tiene casi peso o costo. La cuestión ahora es que yo no creo que Emiratos Árabes Unidos se hubiese animado a esto si no estaba Arabia Saudita detrás, ¿no? Mohammed bin Salman presionando, ¿no? El heredero también al trono de la casa de Saud, presionando para que esto se lleve a cabo. Como también tendrá el mismo costo, ¿no? Bahrein, si los que lo llega a hacer, Sudán, bueno, ya hemos visto el costo que pagó el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán, que ha sido despedido, ¿no? Por decir que iban a hacer la paz con Israel, no, por ejemplo, Man. ¿Sí? Yo creo que hay la realidad es que en los países, en este caso en Emiratos Árabes Unidos, el costo político sería de aquellos que pueden competir por el gobierno con Mohammed bin Zayed. No creo que pase, no digo que es nulo, pero al menos está mitigado porque al no haber elecciones no hay a quién rendirle cuentas, ¿no? Ciencia política en relaciones internacionales se conoce como accountability esto, ¿no? No hay quien rendirle cuentas salvo Arabia Saudita. ¿Querés hacer dale? Te agrego algo. Como costo, ¿alguna represalia por parte de Irán, por ejemplo? Porque yo vi que la respuesta, Irán salió a criticar obviamente, y la respuesta de Emiratos Árabes fue bastante fuerte también. Un poco más que lo que hubiese esperado en un sentido diplomático tradicional. ¿Eso puede ser? Bueno, en realidad Irán va a rechazar cualquier tipo de iniciativa de paz con Israel porque está en ese caso la paz de un país árabe con Israel no debilita la posición iraní. En segundo lugar, otra vez, yo creo que Emiratos Árabes Unidos se ha respaldado en el apoyo saudí, en el apoyo estadounidense, en el apoyo israelí para esto. Yo creo que con ese apoyo detrás puede decirle lo que le dijo a Irán. Si puede tener la posibilidad de decirle a Irán, no creo que tenga costo político, al menos de sus principales aliados. En realidad lo que pasa esto, otra vez, es cómo Israel se ha posicionado de un lado de aquellos que pelean por el control de la UMA, que en este caso es el wahabismo Arabia Saudita, ¿no? Se ha posicionado estratégicamente ese lado como ha querido posicionarse hace mucho, solo que no había respuesta. Pero Israel siempre tuvo la mano, ¿verdad? Si el otro la acepta o no es otra cosa. Por fin se le están aceptando la mano. Bueno, tenemos un enemigo común, enfrentémoslo, que es Irán, no que es lo que están haciendo efectivamente. No sé si respondo la pregunta. Sí, totalmente, gracias. Gracias, Tomás. Sí, Ángel, que hace una pregunta.
Sí, Sí. dígame. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves la perspectiva en esta apertura de vínculos y relaciones en relación a Marruecos? ¿Cómo ves la perspectiva entre la relación Bueno, Marruecos también ha tenido, ¿no? Marruecos es un estado del Magreb, ¿no? El norte de África, musulmán, sí que por muchos años ha sido también, bueno, un sultanato, ¿no? Entonces ha tenido también, por supuesto, la influencia dentro de la religión musulmana y, por supuesto, ha sido uno de los países también que ha estado en contra de Israel, ¿no? Donde, por ejemplo, la comunidad marroquí judía está casi extinta, donde había muchísimos judíos, no sé si alguien de acá desciende de judíos marroquíes, pero por supuesto, ¿no? La posición de Marruecos es significativa en tanto si efectivamente se puede llegar a un acuerdo de paz con Marruecos, también es un Estado musulmán del mundo árabe, ¿no? Porque también son árabes, con el cual se podría acordar, ¿no? Y sería una confirmación más de la estrategia israelí de hacer la paz con aquellos que buscan la paz con Israel y tienen un enemigo común que es Irán. Porque Marruecos, pese a no ser Arabia Saudita, también está bajo su égida, ¿no? También es, ¿no?, de alguna u otra manera un país árabe suní que entiende que el costo, ¿no?, de quedarse con la consigna palestina quizás puede ser mucho mayor a lograr una cooperación con Israel. De hecho, voy a decir algo muy simbólico, pero que me acuerdo, ¿no?, en el último Mundial de Rusia, ¿no?, unos turistas israelíes que habían ido a ver el Mundial tenían la bandera de Israel en un partido de Marruecos, y los hinchas de Marruecos agarraron la bandera y la rompieron en el medio del estadio. No, por supuesto. Esto puede ser un acuerdo entre gobiernos que no necesariamente esté la población de acuerdo. Me acuerdo porque vi el partido y vi esa parte, en la cual agarraba la mesa y la rompía. Me acuerdo de verlo en vivo. Por supuesto, la población quizás no esté de acuerdo, pero que el hecho que un país como Marruecos se pueda llegar a acercar a Israel es un paso significativo. ¿Cuáles son los otros puntos a tener en cuenta? Turquía, ¿no? Turquía, que creo que Erdogan, ¿no?, como el otro día hablaba con un amigo, sí creo que está presente, ¿no?, que Erdogan en Turquía quizás quiere evocar la gloria del Imperio Otomano como Putin lo quiere hacer en Rusia con el Imperio Ruso, ¿no? Por supuesto es otro actor a tener en cuenta, pero yo creo que si Marruecos efectivamente logra un acercamiento con Israel, que sería completamente beneficioso para ambos. No solo en cuestiones simbólicas, sino también en cuestiones más tangibles como el turismo, ¿no?, y los acuerdos comerciales. No sé si respondí la pregunta. Ok. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿A Brian, a Malena, a mí, a quien sea, de alguna cuestión que ya hayamos visto? Pueden ponerlo por el chat también, si tienen ganas. Yo no vuelvo a preguntar, quiero hacer un comentario muy chiquito nada más. Dale. Perdón que vuelvo a hablar. Que no sé si todos lo conocen, pero me acordé escuchándolo, no me acuerdo el nombre del primer expositor, perdón, de Brian, perdón. Brian. Cuando comentaba el tema de cómo Israel es una democracia fuerte, etc., me acordé de un libro de Sanguinetti, del expresidente de Uruguay, La trinchera occidente. No sé si todos lo conocen, pero a quien no se lo quería recomendar porque es muy... habla de eso, ¿no? De cómo Israel es un oasis en el desierto, más o menos. Lo leí, es un gran libro. Han hecho referencias varias veces, tanto Brian como Marcelo, a ese libro. De José María Sanguinetti, bueno. La trinchera occidente. Genial, bueno, entonces me quedo tranquilo. Muchísimas gracias. Más que nada para todos también, pero... Ok, muchísimas gracias. Brian, ¿querés decir algo para dar un cierre también? No, a ver, les agradezco a todos, o sea, bueno, ya ahora somos 23, algunos se fueron yendo, pero a las casi 30 personas que hoy estuvieron, a todos los que nos acompañaron en todo este curso, bueno, y a todos los que acompañaron en todas las charlas que he dado en Hebraica, y bueno, agradezco el espacio a Hebraica, le agradezco a Debbie, pero como dicen, todos los ciclos tienen un final, y no en el CIMO, pero en Hebraica por lo menos sí, y bueno, repito, les agradezco a todos. Muchísimas gracias, Brian, se te extrañará en estas charlas, mucha suerte también, lo que propongas. Bueno, Malena, ¿querés agregar algo con lo que dijiste sobre la LIA? No, nada puntual. Quisiera destacar que me parece buenísimo que se unan a estas charlas los miércoles por la tarde en cuarentena, porque me parece importante contextualizar, ¿no? Recordemos que ahora cada uno está en su casa y probablemente tuvieron un día muy similar a como fue ayer y como va a ser mañana y como va a ser el próximo mes.
y que está buenísimo para mí tener estos espacios donde uno pueda ver gente, dialogar, hablar de cosas que quizás uno no habla en la mesa, en la cena con la familia, así que está buenísimo transcurrir la cuarentena acompañados. Muchísimas gracias, Male, creo que todos compartimos tus palabras. Todas estas charlas van a estar subidas prontamente a YouTube, sigue todo el ciclo de charlas, después los comunicaremos tanto por nuestras redes sociales, les paso nuestro Instagram, Simo_oficial, sí, un segundo que tengo el teclado en inglés, Simo_oficial, lo pongo en el chat, sí, también nos pueden encontrar como Simo Argentina, si no me equivoco, en Facebook, sí, y les estaremos pasando novedades. Muchísimas gracias a todos por participar. Los esperamos en nuestros próximos eventos, que por supuesto serán muchos y serán en el corto plazo. Muchísimas gracias a todos por participar y nos estaremos viendo.